Sejong llegó a una fiesta solo para acabar con alguien en específico sin importar que la vieran. Lo único que estaba en su mente era cumplir su objetivo, o al menos eso es lo que nos hacen creer, porque ella realmente es una forense que se mete en el papel de los criminales para poder resolver los casos, como aquí, que la persona estaba bajo sustancias o tal vez era una venganza personal o incluso ambas. Con esta información más el perfil que hizo de la persona al ser alguien violenta, logró identificar al culpable rápidamente. Ella en cada caso es demasiado meticulosa. Aparte de dar el informe de la autopsia, interviene en los casos directamente, pidiéndole a los investigadores indagar sobre ciertas cosas en específicos para poder llegar a una solución. Una actitud que cansa a sus compañeros bastante porque pide exámenes innecesarios para ellos pero importantes para los casos. Al igual que ella está Jung Kyung, un detective al que no le importa pasar horas vigilando hasta encontrar a los criminales, como en este caso, en donde su compañero Chan Jik actuó de una forma muy imprudente. Para él fue más importante atrapar a un niño robando un dulce que arrestar al criminal. De hecho, gracias a él fue que logró escapar a pesar de una persecución que se armó bastante grande. Hasta Jung causó un accidente por el cual lo regaña su jefe, tanto así que le pide que ignore este caso porque no hay nada como tal para identificar al culpable. Obviamente no lo hará, y menos ahora que consiguió una grabación del tipo. Lo del niño medio se complicó o medio se solucionó. Resulta que su padre murió y su madre enfermó, y a su cargo está su hermana menor, la cual lleva días sin comer, por eso fue que robó comida. En compensación, Jung lo regresó a casa con comida y le dio su número por si tiene problemas nuevamente. Sejong al parecer es toda una celebridad, ya que con su ayuda han resuelto muchos casos que parecían ser imposibles, al igual que evitar muchos otros, como el caso de unos niños que se estaban intoxicando sin saberlo con una comida, y gracias a ella fue que logró salvar a muchos más en todo el país. Su motivación es una muy sencilla: atrapar a los culpables y evitar que haya nuevas víctimas de su mano. Algo importante antes de seguir es que ella tiene un hábito cada vez que termina la autopsia, porque cierra con un moño. Luego de la entrevista alimentó a un gato, cosa que no le gusta a la dueña de un restaurante en la zona, y Sejong no le da importancia a la señora, simplemente se marcha haciéndole el quite. Al día siguiente reciben un nuevo caso. La víctima es una mujer de 23 años, hija única, sin novio, sin antecedentes. El detalle es que su cuerpo fue tratado, le sacaron todos los órganos menos el estómago. Para este caso, Jung va con Sejong personalmente, ya que ha escuchado de ella y como no encontraron nada más, necesitan a una especialista. Lo primero que detectan es que ella fue dormida con un medicamento, luego fue golpeada para poderle romper los huesos y de esta manera poder tratar el cuerpo. Sin embargo, lo más llamativo, aparte del olor a desinfectante, es que había un hilo rojo dentro de ella. Para encontrar alguna otra pista fueron al lugar del crimen, en donde determinaron que esta no fue la primera víctima de este hombre, debido a que dejó las botas para evitar que reconocieran sus huellas, lo que genera aún más preguntas. Si sabe cómo ocultar sus crímenes, ¿por qué dejó que vieran este? ¿Quería enviar un mensaje? Y si es así, ¿a quién? De regreso a la ciudad, Miko, su compañero forense, le pidió que le ayudara con un caso que le asignó el director del departamento. La verdad es que es muy complicado y no quiere meterse en problemas como la última vez. Si bien Sejong se negó, él le daría hasta mañana para que lo pensara mejor. En el bus también iba un hombre muy extraño escuchando esta conversación y decidió seguir a Miko hasta su apartamento, en donde lo eliminó. Lo primero que hizo Sejong al llegar a Seúl fue visitar a su madre, quien padece Alzheimer. En un momento en donde había perdido sus cabales, dijo que no quería ser su madre, haciéndola medio enojar, tanto que casi la lastima. Traumas de la infancia, pero de eso hablaremos más adelante. Hablando ya del caso de la mujer, descubrieron algo interesante, y es que la víctima como tal no es reciente, incluso tenía hongos en varias partes de su cuerpo, los cuales fueron removidos con un cepillo, una técnica que ella aprendió cuando estudiaba, 3 verticales y 2 horizontales. Lo curioso de esto es que se tiene que ser muy inteligente para saberlo o muy tonto para aplicarlo, y solo se le ocurre a una persona, la cual se supone que ya está muerta, o al menos eso recuerda. La información de este caso la filtró a la prensa, imagino que para presionar al criminal, ya sean para ayudarlo a dar su mensaje y que ataque de nuevo, o para hacerle ver que lo están buscando. Todo esto a escondidas de la policía, claro. Mientras pasaba todo esto, Chang no fue a trabajar, ya estoy comenzando a sospechar de él. A todas estas, un estudiante estaba dejando una maleta en medio de la calle con una etiqueta que decía: soluciones de problemas familiares, personales o laborales. Ahí había otra víctima, y a diferencia
diferencia de la otra, esta estaba partida en muchas partes, e incluso faltaban algunas para poderla reconocer. Y nuevamente Chang llegó tarde a la escena. Esta situación ya se está complicando para la policía porque podría tratarse de dos criminales diferentes. Menos mal, Jung notó un hilo rojo en el cuerpo. Durante el examen encontraron un dedo que estaba atado a ese hilo. Lo sorprendente de esto es que tiene un moño igual al que hace Sekyung, quien aprovechó un descuido para desatarlo sin que se dieran cuenta. Gracias a la huella identificaron que es Minho, un hecho lamentable para todos. Sin embargo, lo mejor que pueden hacer en este caso es cerrarlo lo más rápido posible, especialmente para el director del departamento forense, quien le había delegado una responsabilidad que no le tocaba y lamentablemente no la había cumplido en su momento. Como Sekyung se negó a asumir esa responsabilidad, el director la movió del departamento. Bueno, no del departamento, simplemente la asignó a una supervisora, básicamente la degradó a asistente. La policía estaba quedando muy mal ante la prensa, entonces se centrarán en el caso anterior, lo que significa mirar muchas horas de grabación, lo cual funcionó, porque lograron encontrar a un sospechoso, y luego de una persecución lograron arrestarlo. Esto pasaba al mismo tiempo que Sekyung encontró una huella en la cinta que utilizaron para envolver el cuerpo. A la mañana siguiente ella se enteró de que habían encontrado al responsable, o al menos al sospechoso, así que fue hasta allí para confirmarlo, porque el camión que maneja ese hombre se le hizo familiar. Al parecer tiene historia con este tipo, porque al verlo le dolió la cicatriz. Y con este tipo me refiero al criminal real, no a este que es inocente, solo es un repartidor que entrega muñecas realistas para ya sabes qué. Por eso la confusión, a veces el envoltorio es muy raro. Básicamente quedaron en nada. Bueno, no en nada, quedaron mucho peor. Agredieron a alguien inocente y este hizo público el maltrato que recibió en la policía, por lo que tuvieron que dar una rueda de prensa para disculparse y asumiendo todos los gastos médicos que vendrán. Esto lo aprovechó la prensa para preguntar sobre los casos, haciendo quedar muy mal a la policía. Había un loco o más sueltos y no tenía ni una sola pista. Menos mal Sekyung, que todavía estaba por ahí, tomó la palabra, diciendo que si habían pistas, habían encontrado huellas y ya las están analizando, pero lo único que puede adelantar como tal es que no se tratan de casos aislados, hay un solo criminal. Cuando le preguntan por el apodo de costurero, ella se enoja, pidiendo respeto para las víctimas. Colocarle un alias a esta persona es minimizar todo lo que ha hecho. Es un monstruo y no va a descansar hasta que lo pueda atrapar. Unas palabras que le llegaron a Choi, el dueño de una lavandería. Al parecer la conoce porque comenta que sigue siendo muy impulsiva. Este es el verdadero culpable, porque la niña que dejó la maleta vive con él. Es más, si esta prueba no te basta, esa noche una clienta fue a hacer un reclamo por una supuesta prenda arruinada, que le había costado unos 800,000 wons, y como solo quería el dinero, Choi aceptó, pero tendría que esperar a que baje algo. Extrañamente, él dejó de cojear y su actitud amable cambió por completo. Lo que estaba buscando no era dinero, sino un vestido que le ofreció a la chica. Se vería hermosa con él. Ella no sabía qué estaba pasando, pero entendía que estaba en peligro, solo que su cuerpo no le respondía. Regresando a la investigación de Minho, revisaron muchas cámaras y descubrieron que un hombre siguió a Mi-kong esa noche que regresaron a Seúl, lo que quiere decir que el criminal busca esconder algo, ya que esta no fue una víctima al azar. Por cierto, Sekyung, para estar al frente de estos casos, aceptó la responsabilidad del caso que lleva el director, lo que indirectamente la convirtió en una sospechosa, ya que la novia de Min-kong dijo que ella era muy aterradora, siempre quería tener las riendas de todo, y cuando su novio fue asignado a este caso que parecía importante, ella se molestó y ahora que él no está, casualmente se lo dieron. De todas maneras, esto no escala mucho que digamos tampoco. Sekyung, para estar cerca de estos casos, se muda a Joseon, la ciudad en donde están ocurriendo los crímenes, y dio la casualidad de que la dueña de la habitación es amiga de Choi. De hecho, él mismo va a reparar esa puerta, porque no cierra bien. El punto es que lo colocó al tanto de ella, una talentosa forense de Seúl que vino a ayudar a la policía, y él aprovechó esta casualidad cerrando la lavandería por unos días. Bueno, ya no le voy a dar más vueltas, la relación que tienen estos dos es de padre e hija. Él fue quien le enseñó a limpiar, debido a que odiaba dejar huellas o rastros después de golpear a su esposa. Esa es la razón por la cual lo quiere atrapar.
Él todo este tiempo estuvo entrenando a su otra hija para la limpieza y ahora se están encargando del cuerpo de la chica del otro día. Y para esto modificó un camión específicamente. Siguiendo el camino de las cámaras, Jung llegó hasta el callejón en donde se le pierde el rastro a Min-ko y al hombre que lo seguía. Ahí casualmente se encontró con Se-hyung, así que la invita a comer para preguntarle por si hay más similitudes entre estos dos casos, como si tenían la misma sustancia o algo por el estilo. Pero ella le dice que aún no han llegado los resultados. Al terminar la comida se encontró con la chica unas cuantas cuadras más adelante. Los cortes que tenía eran exactamente iguales a los de una muñeca de trapo que ella tenía cuando era pequeña. En eso recibió una llamada de su padre. Hace mucho no la veía y le costó bastante porque cambió su nombre. De todas maneras, el hablar con ella lo reconforta bastante. Es como estar en los viejos tiempos. Lo único que lamenta es no haberla dejado comer todo el pastel de fresas y el kimbap que quería, por lo que en forma de compensación le deja una barra en la maleta. Pronto se van a ver. Ella se comió el kimbap, prometiendo que lo atraparía. Al reportar este caso, se convirtió en la principal sospechosa por 5 minutos, debido a que vino a esta ciudad para aclarar el caso de Min-ko, su compañero. Y es que es muy normal que un funcionario público que trabaja con la justicia quiera asegurarse de que se haga ley. Saben que esos policías que la están interrogando harían lo mismo en su lugar si le pasara eso a alguno de sus compañeros. Hasta desmontó el caso de querer casos populares, como dijo la novia de Min-ko, porque aparte del crédito público no hay ningún beneficio en hacerlo. No es como que le suban el sueldo por cada caso que resuelve. Ella solo hace su trabajo y ya. De todas maneras, para Jun, que se haya encontrado a esta mujer camino a su casa puede ser una señal de peligro también. Por lo tanto, le da un reloj de pánico. Si siente que está en peligro, basta con que lo toque para darle aviso a la policía y a él directamente. En la autopsia de la mujer se encuentran con la mitad de una fotografía que reconoce. Es ella y su hermana. Bueno, al menos la mitad. Aunque fue fuerte para ella, logró manejar el shock para evitar sospechas. Esta fue la primera pista que lograron conseguir. La foto apuntaba al mar, así que solo tienen que rastrear la ubicación para saber por dónde buscar a esa niña, quien puede estar relacionada con los casos de alguna manera. Nada rescatable para Se-hyung. El problema es que Jung, gracias a esto, recordó un caso muy similar que estudió en la universidad. Habían dejado un barril azul, el cual fue limpiado con un cepillo y productos de limpieza muy específicos, así como ahora, y también la víctima había sido inyectada con el medicamento del primer cuerpo. Tal vez fue una coincidencia, pero ese caso de hace más de 20 años nunca fue resuelto. Y si te lo estás preguntando, sí, ella fue ayudante de su padre en esa época. De todas maneras, no le dan mucha importancia, fue hace mucho tiempo. Lo que tienen que hacer en este momento es buscar a la niña de la foto. El problema es que el director de la policía no quiere que agranden la investigación. La prensa estaría sobre ellos. Niños perdidos y casos sin cerrar de hace 20 años es mucho para manejarlo. Recordando todo esto, Se-hyung regresa a su antigua casa, encontrándose con su padre, quien le había hecho algunos cuantos arreglos, como pintar y tirar algunas cosas viejas. Era como si estuviese alistando todo para vivir allí de nuevo. En este encuentro nos enteramos que Se-hyung no era la mayor, sino la niña que ayudaba a su padre, y cambió su nombre luego de darlo por muerto al caer de un acantilado. Él no está enojado por eso, solo quiere que vuelvan a trabajar como antes. Son los únicos que podrían hacer maravillas en este mundo. Tiene que recordar que la familia es muy importante. Su padre es la única persona que tiene y la ama realmente. Debería seguir obedeciéndolo. Y como él está pidiendo esas cosas simplemente por ser su padre, siente que puede hacer lo mismo. La única diferencia es que ella quiere solo una. Eso es, que muera. Lo que inició una pelea bastante fuerte entre padre e hija que dura muy poco. Él logró esquivarla y Se-eun, su nueva hija, la paralizó. Antes de saber qué hará con ella, unos detalles que olvidé decirte. Se-hyung tenía una cicatriz en la nariz que se operó. Su padre quiere saber qué le hizo a su hermana mayor, Go-eun. Y por último, Se-eun fue adoptada luego de que él sobrevivió a la caída de ese acantilado. Al despertar estaba en una vieja habitación en donde estaba repleta de un líquido rojo. Bueno, líquido no, era pintura roja. Al parecer quería hacerle recordar los viejos tiempos, y efectivamente logró recordar esa época en donde su hermana mayor tuvo que casi que a escondidas enseñarle lo básico para leer y escribir. Su padre siempre la tuvo ahí encerrada, únicamente le llevaba un balde azul para que practicara todos los días.
A todas estas te voy a presentar a Park Woo, un policía que todos ignoran por ser un novato, y es necesario en este momento de la trama porque luego de la simulación de edad de la foto de la niña nota que se parece bastante a Se-kyung y los demás no por alguna razón, o bueno, se basan solo en la cicatriz de la nariz, y con las víctimas él fue el único que notó un hilo común. Dos de ellas fueron a una lavandería antes de que terminaran así. En esto último de la lavandería al menos van solo para confirmar la fecha en que fueron atendidas. Durante esta entrevista Choi cometió un error, debido a que como te dije él finge ser cojo para tener una coartada como tal, pero cuando Jung le preguntó por sus chanclas que se ven muy cómodas, él inconscientemente levantó la pierna, haciéndole notar que de cojo no tiene nada. Con esta sospecha decide revisar todo el lugar encontrándose con una ropa negra, la cual se parece bastante a la que tenía el criminal esa noche cuando seguía a Miko, pero de todas maneras se marcha sin más. Se-kyung a todas estas estaba buscando a Se-eun en la escuela porque vio que estaba uniformada, aunque luego entendió que todo esto era un engaño. Es obvio que no la dejaría estudiar así como hizo con ella en su momento. De regreso a casa se encontró con los policías que salían de la lavandería y Jun no deja que su compañero le diga que está sospechando de Choi. En su lugar desvía la atención por un golpe que ella tiene en la cara, cosa que no es nada según dice. Entonces solo le piden los exámenes de toxicología para continuar con la investigación, exámenes que tiene que manipular en la noche para que no lo relacionen con el crimen de hace 20 años. Y hablando de ese caso, Jun descubrió que la hija del hombre del barril tendría más o menos unos 30 años, misma edad que tendría la niña de la foto. Con esto convenció a su jefe de dejarlo investigar, eso sí, será solo porque no hay suficiente personal o presupuesto para asignarle más. Para colmo recibió los exámenes alterados, confirmándole que no había nada que ver con estos casos. Se-kyung, aparte de hacer esto porque lo quiere atrapar primero, tiene que solucionar el problema de la foto. Para eso le dijo a su padre que utilizarán el resto de Minko que tiene, porque lo conoce bien y sabe que tiene lo demás. Dejarán eso en otro lugar e implantarán el ADN de otra persona para quedar libres de la investigación. Choi feliz aceptó, quiso volver a trabajar con su hija como en los viejos tiempos, y con su cargo como forense será mucho mejor que antes. El detalle es que esto fue una trampa. Él había dejado a un hombre herido pero vivo, lo que dio inicio a una pelea entre estos dos bastante fuerte, momento que aprovechó para enviar a Se-eun a colocar cámaras en la zona. Había logrado su objetivo al final del día. Se-kyung había sido grabada saliendo de esta casa con unas maletas. Jun por su cuenta, investigando el caso antiguo, descubrió que la única testigo sufre de esquizofrenia y durante el interrogatorio dijo cosas muy incoherentes, que era un niño flaco, con los pelos cortos, sucios pero blanco. Era como ver al mismísimo demonio. Su nombre lo recuerda perfectamente, Go Se-eun. Nadie le creyó a la señora en su momento, sin embargo la descripción que da concuerda perfectamente con la foto que tienen ahora. También se enteró de que la esposa de Chang, su compañero, lleva varias semanas en el hospital, tiene cáncer de riñón, y si bien lograron hacerle una transfusión, la operación fue un fracaso, y ahora tienen que pagar por diálisis muy costosas todos los días, al menos hasta que encuentren a otro donante. Por eso se la pasa haciendo turnos extras y demás. Al verlo se disculpó con él, no sabía esto, y lo estuvo presionando mucho para que pudiera trabajar a su mismo ritmo, cuando también debería cuidarse, porque sus hijos y esposa lo necesitan en este momento y no puede fallar. Esto le hizo ganarse el respeto de Chang, tanto así que lo defendió cuando el jefe lo estaba regañando porque solo agrega cosas al caso sin obtener resultados, pero la realidad es que al menos se está esforzando para lograr algo muy grande, mientras que él solo le cierra las puertas y le grita sin más. Afuera de la estación recibió una llamada de una forense, diciéndole que ya estaban los resultados, y en todos los casos se encontró ese medicamento que sirve para dormir a la gente. Raro, porque ya había visto el informe en donde decía que no. Esto le hizo entender muchas actitudes que tenía Se-kyung, como mudarse para estar al pendiente del caso, sorprenderse al ver la foto y tratar de manejar la situación, y estar atenta en el primer interrogatorio del sospechoso equivocado. De alguna manera estaba relacionada con todo esto. Ella por su lado estaba haciendo la entrega para implantar el ADN, o eso le hizo creer a su padre. Todo esto era una trampa para eliminarlo en este momento, y sí, logró reducirlo utilizando un tubo. El problema es que cuando revisó el camión lo revisó mal, y Se-eun la distrajo lo suficiente para que él se pudiera liberar. Lo bueno para ella es que no está enojado como tal, como su padre la ama y entiende que sigue enojada. Aún así tendrá que darle una lección. Menos mal un celador pasó por ahí y le dio la oportunidad para escapar antes de que la cosa se pusiese más fea.
Al llegar a la habitación en donde se está quedando, todo cambió muy raro. Vio el barril azul. Luego su padre la sorprendió desde atrás. Aunque no era su padre, era ella misma. Como que tuvo una alucinación bien fea de esta situación. No sé si sea por el trauma de volver a verlo o él la alcanzó a medicar como tal. En la calle se encontró a Jung, quien la ayudó a regresar a casa al verla en ese estado, y decidió no preguntarle por los resultados del examen. En su lugar le preguntó por qué se convirtió en forense. La respuesta es para ayudar a las víctimas. Si atrapan a los culpables, no habrán más de esa mano, lo que harían que muchas más personas puedan vivir tranquilas. Y él le cuenta que se hizo policía porque cuando era niño lo arrestaron erróneamente acusándolo de robar en una tienda, y solo fue un policía quien quiso ayudarlo verdaderamente atrapando al culpable real, porque cuando lo vio a los ojos entendió que en serio era inocente. El problema es que nadie más le creía. Por eso acogió ese ideal de justicia, ayudar a los inocentes y castigar a los culpables. En eso les llegó el informe de la foto. Habían descubierto en dónde se tomó, así que solo se fue mientras que ella estaba dormida y le dejó una nota pidiéndole que utilizara el reloj que le había dado. Al poco tiempo recibió una llamada de su padre, quien le dijo que estaba listo para que se encargaran del problema, a lo que ella le dice que lo puede hacer sola. Algo orgulloso le dice que está bien, sabe que está destinada a cosas muy grandes y por eso mismo va a regresar sola con él antes de que siquiera pueda notarlo. Continuando con la investigación, el jefe de la policía se robó el crédito de todo lo que hizo Jung para quedar bien con los altos mandos, y para colmo luego lo presionó para que utilizara sus contactos en la otra ciudad, los cuales no dicen mucho. No pueden reabrir un caso como ese o estarían en la mira de la prensa también. Luego de un momento de mucha tensión, Sejeon logró colocar un pelo en el vestido de la mujer antes de que solicitaran una segunda revisión de la víctima. Con un problema resuelto inicia otro, porque descubrieron que ella cambió el informe de toxicología, y la manipulación de un documento público es un problema muy serio. Sin embargo, lo que más le preocupa es que Jung saben que los 3 casos tienen ese químico. Legalmente esto conllevó una investigación para ver qué más cambios ha hecho durante todo el tiempo que trabajó aquí, y tuvo que amenazar al director con el audio en donde él le dijo que se haría responsable si toma el caso del que tanto están hablando. Pero ni idea, no sé qué relevancia tenga esto, al final veremos qué pasa. La madre de Minho, enojada, fue a golpearla porque el criminal sigue libre por su culpa. Si no hubiese cambiado esos documentos, seguramente la policía ya lo hubiese arrestado, cosa que no es cierta, y se lo dice de la forma más dura posible. Incluso Minho tenía sus líos, no era un secreto para nadie que él tenía problemas aquí también. Si esto te parece poco, Choi envió el video de esa noche a la policía en donde claramente se veía su cara y ubicación. Es más que claro que ella está involucrada en todo esto, solo que no saben cómo o por qué. En el careo que le hace Jung, solo se excusa diciendo que todos tengan ese químico no es relevante. Sí, da un modus operandi como tal, pero no resuelve nada porque no se sabe quién se lo colocó. No hay ningún sospechoso solo por ese resultado. Ante estas evasivas, él le pide que le diga la verdad, cómo se está relacionando con todo esto. Seguramente conoce a la niña de la foto, al igual que debe saber más del caso del balde azul de hace 20 años porque había uno idéntico en su casa, y esos golpes en su cara son una clara señal de que algo está ocurriendo. De esta conversación se zafó con un "no importa lo que te diga, ya tomaste la decisión de qué creer y no es en mí". Desestabilizada, tiene una visión con su hermana mayor. Los policías al mismo tiempo encontraron la casa del tipo de que ella sacó el ADN. Todo apuntaba a que fue eliminado. Lo extraño es que no había ningún cuerpo, aunque ese medicamento que utiliza para sus víctimas sí. Lo único que sacan de aquí también es que Sebyong estuvo muy cerca de esta casa, según el video que recibieron. Y ahora tienen que sumarle que uno de los objetos que enviaron a revisar que estaban en esa casa es el escalpelo que utiliza Sebyong. Su padre acomodó todas las fichas para que ella sea la responsable de todos estos crímenes. Ella, si te lo preguntas, fue a visitar a su madre, quien le había regalado ese escalpelo el día que se graduó para que ayudara a tantas personas como fuese posible. Y mientras la acomodaba, encontró su viejo cuaderno de dibujos con una factura de ese medicamento, dándole a entender lo que su padre realmente quiso hacer todo este tiempo, que era inculparla. Sabiendo que solo es cuestión de tiempo para que la arresten, dejó algunas pistas solo para que la policía pudiese encontrarlas por las cámaras de seguridad. Los policías, revisando en su casa, encontraron lo que faltaba
faltaba de Minho literalmente, junto a una tela roja. Pensando que la respuesta a todo esto estaría en el lugar en donde esa niña se tomó esa foto, Jung va con su compañero, encontrándose una vieja habitación en medio de un contenedor con pintura roja, la cual reconocen porque la noche que la ayudó ella también tenía los zapatos pintados de rojo. Esta información la mantuvo en secreto de sus compañeros. Todo este tiempo Sekyung estuvo evadiendo a la policía. Tiene que acabar con su padre esta noche, solo que no será tan fácil como pensó. Si bien en un punto tomó tanta ventaja que parecía que le iba a ganar, lo hizo enojar y bajó la guardia un momento. Oportunidad que él no dejó pasar. Es momento de enseñarle que no le debe enseñar los dientes a su padre y pao pao contra la pared. Al final la inyectó con ese medicamento que tenía. Había ganado. Luego de dejarla en el camión, fingió un ataque a la lavandería, acusando a Sebyung de hacer todo esto. Se hizo pasar por una víctima al infeliz. Para colmo, revisando su historial, descubrieron que sí es la niña de la foto. El orfanato en donde creció tenía toda su documentación y el momento en que fue registrada. Jung, revisando la escena de la lavandería, notó algo. La sandalia de Choi es idéntica a la huella extra que estaba en el cuarto con pintura, sin mencionar que recordó que él cojea por momentos. Para él, algo en esta historia no está cuadrando del todo, mientras que para sus compañeros ella es la autora y dieron orden de captura. El problema es que aunque él quiere investigar solo a Choi, no puede hacerlo porque asignaron este caso a otro departamento. Y antes de que se llevaran todos los archivos, literalmente se robó todo lo que pudo para poder investigar por su cuenta y lejos de la policía. Lo primero que hizo fue ir al orfanato en donde ella creció. Al parecer fue rescatada por una monja en el bosque. Al poco tiempo notó que ella no era una chica normal. Le gustaba experimentar con animales para ver si por dentro eran igual de suaves que por fuera. La monja al ver esto la llevó con muchos doctores, quienes reconocieron que ella tenía problemas psicológicos y tenerla cerca de otros niños sería un peligro, porque nunca desarrollaría empatía. Lo mejor era dejarla internada. Esta fue una decisión difícil para la monja, así que renunció a su vocación para poderla adoptar directamente. Sabían que en el fondo era una niña buena, simplemente necesitaba que alguien la guiara. Al crecer no presentó ningún episodio de estos nuevamente, pero hay que tener en cuenta en este punto que su madre adoptiva se encuentra con Alzheimer y ya no tener a alguien que la pueda guiar haría que vuelva a esos viejos hábitos. Como entre comillas la policía había resuelto el crimen, dieron una rueda de prensa avisando que la están buscando por esos delitos, y el director forense aprovechó para decir que ella cambiaba los exámenes, tal vez estaba ocultando algo, quién sabe. De esta manera se lavó las manos con ese caso que tanto mencionan con él y no nos han contado nada todavía. El punto es que ahora todo el país la está buscando y su padre ya está preparando todo para salir del país lo antes posible desde el hospital. Eso sí, solo compró 2 boletos para adultos. Se aún no está incluida en sus planes. Hablando de ella, en la mañana se deshizo de las cosas de Sebyung, su billetera y su teléfono. Decidió conservar el reloj, nunca había tenido algo como eso. Y cuidando a Sebyung, le cuenta que su padre le dijo que debía ser buena con su hermana mayor. Ella, viendo esto como una oportunidad, le dice que está mal, seguramente no sabía escribir o leer. Se está perdiendo de lo divertido que es ir a la escuela, y lo sabe porque pasó exactamente por lo mismo. La diferencia es que ella tenía una hermana mayor que le compartió muchos momentos de alegría y le dijo la felicidad que puede traer estudiar, medio haciendo flaquear a Seun. Sin embargo, no cayó en la trampa. Choi en la noche hizo un asado para celebrar que están juntos como una familia de nuevo y le confesó que Seung no es de su agrado realmente, simplemente era un reemplazo temporal. Ahora que tiene a su hija real, no la necesita. Le recordó que los lazos de sangre son los más importantes, la tiene que eliminar antes de salir del país. También le mostró que es la más buscada por personas que consideró sus amigos o compañeros de trabajo. Quería demostrarle que su padre es lo único que tiene, la única persona en la que puede confiar. Esto ni siquiera le importó, simplemente fingió que sí para hacerlo bajar la guardia y atacarlo, iniciando una pelea que volvió a perder. Sin embargo, la diferencia es que esta vez su padre la castiga de una manera más fuerte. La verdad es que se le fue la mano, literalmente. Seun, tratando de cuidarla, no sabe qué hacer, pero sabe que tiene que ayudarla, si no su padre se va a enojar mucho cuando vuelva. El problema es que está muy mal. Entonces Sebyung trata de convencerla de utilizar su reloj, diciéndole que no solo da la hora, si está en peligro puede presionar el botón para que venga la persona que más necesite. El problema es que está descargado. Menos mal Choi llegó y planea organizar todo para ir a comprar medicamento por lo menos, ya que algo tan fuerte no se le puede vender a una estudiante así como así.
así. Con lo que no contaban es que Jung les estaba siguiendo la pista. Logró convencer a sus compañeros de que él trama algo, y a escondidas del grupo principal organizaron una búsqueda, descubriendo que Choi había alquilado un carro mientras estaba en el hospital, algo muy sospechoso porque se supone que ni siquiera podía salir de lo mal que estaba. En su recorrido encontró el camión y al confirmar que las placas eran de un vehículo robado, lo siguió esperando la oportunidad para salvarla. Choi para este punto ya estaba listo para escapar, incluso distrajo a la policía sabiendo que lo están buscando para interrogarlo, aunque técnicamente no es un sospechoso como tal. Al ver a su hija en ese estado, decidió ir a la farmacia en donde ella tomó un spray y luego de atacarlo le pidió a la mujer que llamara a la policía. Desafortunadamente no logró nada, Seung gritó y retrasó el escape, dándole la oportunidad a él de recuperarse. En medio del castigo, Jun apareció pero se confió demasiado y Choi lo atacó por la espalda. A pesar de que había llegado una patrulla, logró escapar utilizando a Seung como escudo. En el hospital se armó una pelea bastante fuerte entre los dos equipos, porque no le creyeron a Jun cuando dijo que Choi era el responsable de esto, y tuvo que investigar solo, haciendo que terminara en este estado. Si alguien se tiene que hacer responsable de lo que le llega a pasar a él, son ellos por dejarlo así. Lo peor de todo esto es que el director de la policía quiere que sigan investigando esto como dos casos separados, y ya esto fue suficiente para ellos. El quedar mal con la prensa es el menor de sus preocupaciones. Debió haber escuchado a Jun en su momento y gracias a eso es que él está en un hospital ahora entre la vida y la muerte. Y sigue sin hacerlo, re mala persona. En el departamento forense, la doctora que asistía a Sebyung vio todos los casos de ella, desde el primero que tuvo, y nunca fueron alterados o equivocados, como para que ahora la quieran hacer responsable de quién sabe cuántos errores. Si están ocultando algo, no proviene de ella y tiene cómo demostrarlo. Al final esto también queda en nada porque ellos tienen mucho más poder que ella y si quieren la pueden despedir en cualquier momento. La policía decidió enfocarse en lo que busca Sebyung y descubrieron el cuaderno que ella había ocultado antes de ser una sospechosa como tal. Ahí solo habían dibujos, nada que les fuese útil para el caso. Lo otro que encuentran es la identidad de Choi, la real, pero vamos a seguir diciéndole Choi para evitar confusiones. Resulta que él tenía dos vidas, una pública normal en la ciudad y un matrimonio oculto en el bosque con dos hijas. Aparte de ser un mal tipo como tal, era muy agresivo con su mujer. Por suerte ella se alejó de él en esa época. Básicamente dieron con su verdadera identidad gracias a una vecina chismosa. Lo único que no supo decir es el paradero de esas dos niñas. Lo bueno es que ahora tienen a quién buscar y cómo implicarlo en el caso directamente. Sebyung al salir de la cirugía no habló con la policía como tal, prefirió dar una rueda de prensa respondiendo todas las preguntas y aclarando su verdad desde un principio. Aparte de ser una declaración como tal, también sería la carnada para Choi, seguramente iría a buscarla luego de esto. Lo primero que dice es ser hija de ese criminal. Su nacimiento nunca fue registrado, no fue a la escuela o hospitales. Vivía en un contenedor de carga cuando no estaba dentro de la camioneta de su padre, en donde tenía que limpiar los cuerpos que él le daba. Confesó crímenes de hace años con fechas y lugares exactos, los cuales la policía nunca pudo resolver. Por último, le pidió a la gente ayuda para la niña que lo acompaña. Debe tener esa misma vida que ella pasó, así que si la ven, no duden en llamar a la policía. Debe salir de las manos de ese monstruo lo antes posible. Jung afortunadamente salió bien de su cirugía y despertó justo a tiempo para escuchar esta rueda de prensa, llenándose de una ira inmensa. Nadie debe pasar por ese infierno, y menos una persona tan buena como ella. La verdadera identidad de Choi fue expuesta, una noticia que le pegó muy fuerte a una vecina que le traía ganas. Pobre, pero bueno, se salvó de ese tipo de persona. Como estaban en el mismo hospital, Sekyung fue a visitar a Jun, quien se sentía mal luego de haber leído su diario, porque supo que era una genio desde un principio. Ahí nos enteramos de lo que pasó cuando era niña. Aparte de su padre, ella tenía una hermana mayor, quien era su rayo de luz. Estaba feliz todo el tiempo. Aparte de enseñarle cosas académicas, también le enseñó a jugar. Siempre le enseñaba cosas nuevas y de su mundo, por eso la imitaba en cada pequeño aspecto. El problema era que Choi siempre la separaba, quería evitar que se le saliera algo así sea accidentalmente, hasta que un día ella descubrió la camioneta. Para ser un
una niña, manejó muy bien el estado de shock. Lo único que pensó era que tenía que escapar junto a su hermana en ese momento. El problema es que Sejong estaba muy controlada por su padre y apenas escuchó una orden de él se detuvo, sin imaginarse que él acabaría con su hermana en ese momento. Es por eso que quiere encontrar a esa niña. Su vida es igual, la diferencia es que Sejong no tiene a nadie que sea su luz. Tienen que rescatarla antes de que sea demasiado tarde. De regreso a su habitación se encuentra con Choi, quien se había infiltrado en el hospital, según él porque recibió su mensaje en donde le pedía ayuda. Se va con él y salva a Seeun, o no, y él la elimina. Menos mal en ese momento llegó la policía y tuvo que escapar antes de que se dieran cuenta. Quien sí lo vio y lo reconoció fue un periodista que se infiltró en el hospital porque quería una entrevista exclusiva y prefirió irse tras el pez gordo. Si lo arrestan gracias a él, va a tener un bono lo suficientemente grande. Seeun estaba muy mal debido a que cuando dieron la rueda de prensa su padre se descontroló muchísimo y en lo único que pensaba después de verlo enojado era en su hermana, así que cargó el reloj. Como pasó todo el día sola, decidió ir a comprar algo. El hambre era demasiada. Rompió una de las reglas que su padre le dio y tuvo la mala suerte de que la señora de la tienda la reconoció porque justo estaban dando la noticia, así que corrió de regreso a casa y el periodista también la vio a ella, llegando hasta el contenedor en donde Choi lo esperó para eliminarlo. Al día siguiente todo estaba hecho un desastre. Sejong no podía salir a ayudarla porque la estaban vigilando y cada minuto cuenta. Jung estaba tan preocupado que salió del hospital para unirse al equipo de búsqueda, y menos mal que lo hizo porque el director de la policía tan solo quería que arrestaran a la forense y listo, caso cerrado. Muy mal porque ve todo lo que está pasando y solo piensa en la prensa. Lo bueno es que lo convencieron o lo persuadieron de poder arrestar a Choi. ¿Recuerdas que te dije que la hermana de Sebyung fue eliminada en ese momento? Pues no fue así. Ella se levantó y cuando su padre se distrajo lo empujó por el acantilado. Había conseguido la libertad de su hermana, al menos la física, porque psicológicamente seguía obedeciéndole. Nadie debía enterarse de lo que está pasando aquí. Regresando al presente, Choi le envió un mensaje. Había eliminado a Seeun. Bueno, técnicamente primero tienen que hacer las pruebas de ADN. Y hasta que eso pase, la compañera de Sebyung se molestó muchísimo porque el asistente del director iba a posponer esa prueba. Esa conversación se fue para un: yo sé todo lo que ustedes están haciendo y si siguen manipulando la verdad contaré todo. La asistente preocupada fue a decirle al director, quien ya no la necesitaba, literalmente la trató como si no importara. Eso quiere decir que ella también va a voltear las cosas, porque decidió no decirle nada. Al final en esto siguen sin decirnos nada importante. Sejong, desesperada, pidió que la dejaran salir del hospital sin seguridad. Es la única forma de salvarla, si no es que ya es demasiado tarde, cosa que no harán porque no pueden poner a alguien en riesgo. Esto le reactivó el último recuerdo que tuvo con su hermana, quien le confesó que todo esto era su culpa. Cuando eran aún más niñas, Sejong llevó a un ratón muerto a su cuarto. Ella se asustó y le contó a su padre, tanto así que decidió alejarse de ella porque le comenzó a temer por sus reacciones, y él, al ver esa particularidad en ella, comenzó a moldearla a su antojo, por eso la aisló y espera que un día la perdone. Lamentablemente en ese momento murió. El resultado del examen arrojó que las prendas no tenían ADN de Seeun, sino de una antigua víctima, lo que le dio la esperanza para tratar de rescatarla, pero debe darse prisa. Sebyung no soportó más y organizó un plan de escape distrayendo a todos los policías fingiendo un ataque desde afuera. En lo que llega con su padre, los policías siguieron una pista del paradero de la tienda de alguien que reconoció a la niña y se encontraron con el periodista, que ya fue eliminado, pero de una forma diferente. Parece ser que Choi está desesperado por actuar de esta manera, y sí, tenían razón, él hasta eliminó al hombre que le estaba vendiendo los pasajes del barco. Unos cuantos metros más lejos de esa casa encontraron el camión en donde él limpiaba a todas las víctimas, lo que confirma la versión que dio Sejong. Con esto piden refuerzos, no pueden estar muy lejos. En el mar, en una zona muy específica, padre e hija se reencuentran. Él estaba listo para irse, iniciar desde cero en otro país. Aquí no hay nada que hacer para ambos. El hecho de que la policía como tal solo lo esté buscando a él también la perjudica, porque su padre es la única persona que tiene, es la única persona que la quiere en serio por quien es, y si lo pierde a él no va a tener a nadie. Y Seun, bueno, ella ya no importa, descuida, solo está tratando de manipularla, aunque no quiere decir que ella esté a salvo. La dejó en un barril a su suerte, menos mal logró cargar el reloj como te había dicho, y espera que sea verdad lo que dijo su hermana, que alguien la ayude en este momento.
Luego de una larga búsqueda, Jun la encontró diciendo ser su tío, también que conoce a su hermana. De esta manera se ganó su confianza y le hizo saber que estaba a salvo. Se-young, que había tomado unos medicamentos del hospital antes de huir, le dijo a su padre que esta sería la última vez que se verían, y se tomó uno de esos frascos haciendo que su cuerpo colapsara. Para mi sorpresa, él se preocupó bastante, quería sacarla de ahí, pero era una trampa. Lo hizo bajar la guardia para poderlo inyectar la cantidad indicada para que no se defendiera, aunque pudiera sentir todo lo que le va a hacer. Como le dijo, esta sería la última vez que se van a ver. En ese momento, la policía había logrado encontrarlos por las cámaras de seguridad y gritándole que Se-young estaba bien y estaba a salvo, logró detenerse. Sabía que esa niña la necesitaba y decidió entregarse. Lo bueno es que no la acusan de ningún crimen de estos. Lo malo es que sí la tienen que investigar porque cambió el examen forense, aunque lograron manejar esto diciendo que a ella la habían manipulado, así que todo bien. Hablando de eso, lo del director forense quedó en nada. No nos contaron nada, ni tampoco si era importante o si siquiera lo despidieron. La monjita en el hospital, su madre, recuperó su mente un momento, lo suficiente para decirle que es una buena chica, siempre lo supo y está feliz de haber sido su madre. Jung, por todo el alboroto que armó, fue degradado, o eso creo. El punto es que dejó de ser detective y se volvió como un policía normal. Se-young comenzó a vivir una vida normal también junto a su hermana y su tío. Pronto iniciará en la escuela. Parece ser muy feliz ahora. Ambas no eran malas personas de nacimiento como lo creía Choi. Simplemente las aisló para poderlas moldear a su antojo. Hablando de él, fue condenado a cadena perpetua o a la pena máxima, no sé, tiene esa etiqueta roja. Sin embargo, la obsesión con su hija lo llevó a la locura y no saben qué plano de este mundo está viviendo. Ella, para darle cierre a todo esto, fue a visitar a su hermana, pidiéndole perdón por tardar en visitarla y en llevar una vida feliz como ella se lo pidió. Antes de continuar con este misterio, te recuerdo que puedes unirte al canal de WhatsApp, ya casi somos 600. Ahí aviso siempre que subo un video para que seas la primera persona en verla o no te lo pierdas. Y también está disponible el Discord para que hablemos de dramas o me puedes enviar tus recomendaciones. Es un excelente drama y para ver en una tarde. Sin más que decir, se despide Popoki agradeciéndole a los miembros del canal por ese apoyo extra y a ti recordándote que te suscribas para que no te pierdas del siguiente video. Hasta la próxima.